Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con una nueva sesión y en esta nueva sesión vamos a ver qué son los iteradores, cómo vamos a definirlos y cuáles son sus ventajas para poder recorrer nuestras estructuras de datos. En principio voy a tener una clase que voy a llamar contenedor, que va a ser básicamente la misma idea de la clase pasada, pero ahora en lugar de tener un solo elemento, este contenedor va a tener un conjunto de elementos que van a ser de tipos genéricos. Y si recuerdan, para poder definir un tipo genérico, utilizábamos los picoparéntesis, que eran los parámetros de esta clase. En estos picoparéntesis se pasaba el nombre del objeto genérico con el que íbamos a estar trabajando en la clase. Ok, entonces aquí vamos a almacenar el conjunto de elementos de tipo T. Estos elementos en principio los vamos a estar almacenando en un arreglo. Entonces aquí vamos a tener nuestro arreglo que va a tener elementos genéricos y lo voy a llamar valores. Vamos a tener un método constructor que va a recibir un parámetro, ahorita lo definimos, y este va a crear un nuevo contenedor. Va a recibir un parámetro, como les había comentado. El parámetro que va a recibir lo vamos a llamar cantidad, que es la cantidad de elementos máximos para almacenar en el contenedor. Y eso es todo. Vamos a definir el método constructor. Esto va a ser igual a un public contenedor, que habíamos dicho que va a recibir un entero que va a ser la cantidad de elementos que puede almacenar este arreglo. Entonces vamos a inicializar este arreglo y principalmente lo haríamos de esta forma. Vamos a tener nuestro arreglo que va a tener elementos que son de tipo T y aquí le pasamos la cantidad. Sin embargo, en Java no se pueden crear arreglos genéricos de esta forma, sino que hay que darle la vuelta de otra forma. Lo que vamos a hacer es tener un arreglo de objetos genéricos de tipo T y este en realidad va a ser un arreglo de objects. Y de esta forma ya podemos crear nuestro arreglo genérico. Vamos a necesitar otra variable que la voy a llamar tope. Y esa en un momento vamos a ver para qué la vamos a usar. En principio este tope va a comenzar en 0. Ok. Dentro de nuestra estructura necesitamos un método que nos permita agregar elementos o insertar elementos dentro de este arreglo de valores genéricos. Entonces vamos a crearlo. Permite agregar un elemento en la siguiente posición libre. Lo que va a recibir es un objeto T que va a ser el elemento a almacenar en el arreglo y no va a regresar algún valor. Entonces ya con eso terminamos. Vamos a definir este método. Va a ser un public, no regresa nada, entonces lo vamos a decir como void y vamos a llamarlo @t y habíamos comentado que recibe un objeto y ese objeto es de tipo T y lo vamos a llamar T. Ok, hasta este momento ya tenemos la definición de nuestro método. Para poder agregar este elemento T dentro de nuestro arreglo de valores, lo que vamos a hacer es apoyarnos de este tope. Lo que va a hacer esta variable tope es decirnos cuál es la siguiente posición disponible para poder agregar elementos en nuestro arreglo. En principio nuestro tope va a estar inicializado en 0. Ok, eso quiere decir que cuando yo agregue un elemento por primera vez, lo voy a agregar en la posición del tope, que es la posición 0. Entonces voy a decir que valores en la posición tope, que en principio es 0, va a ser igual a T. Seguido de esto, lo que voy a hacer es aumentar el valor del tope. Y a la siguiente vez que yo intente agregar un nuevo elemento, ya no lo voy a agregar en la posición 0, sino que lo voy a agregar en la posición 1. Eso porque aquí le estamos aumentando una unidad a nuestro tope. Ok, entonces cada vez que nosotros agreguemos un nuevo elemento, este tope va a ir creciendo y a la siguiente vez que agreguemos un nuevo elemento, lo vamos a insertar en la posición donde se encuentre posicionado el tope. Ok, esta sintaxis la podemos compactar. Podemos hacer que tope más sea igual a T y nos llevamos esta línea.
Noten aquí que es diferente tener más tope a tener tope más. Si nosotros definimos más tope, lo que estamos diciendo es que al valor de tope le vamos a aumentar una unidad. Si en principio tope es igual a 0 y le aumentamos una unidad, lo que estamos haciendo es que en valores en la posición 1 va a ser igual a t. Pero no es lo que queremos. Queremos que primero el tope esté en 0 y después le agrego una unidad. Eso se hace de esta forma, en la que nosotros vamos a decir que vamos a tomar primero el valor del tope, que en este caso es 0. Eso significa que entonces valores en la posición 0 va a ser igual a t. Y después vamos a aumentar el valor de este tope. Es decir, que después de agregarlo en la posición 0, vamos a decir que tope va a ser igual al valor del tope más una unidad, que es justamente lo que necesitamos. Entonces, ahí no se confundan, no es lo mismo tener más tope a tener tope más. Ok, pues ahí ya lo tenemos. Aquí necesitamos verificar un caso. ¿Qué sucede cuando intentamos agregar elementos en un arreglo que ya está lleno? Vamos a verificarlo. Si verificar que el arreglo no esté lleno. ¿Cómo podemos verificar que este arreglo no esté lleno? En caso de que esté lleno, terminamos la ejecución del método y cortamos todos los demás. Y esto va a suceder en caso de que el arreglo no esté lleno. Recuerden que las posiciones válidas para poder agregar elementos dentro de un arreglo van de 0 a la longitud menos 1. Entonces de alguna manera necesitamos la longitud. Vamos a tener valores.length. Ok, ¿cómo tiene que ser el tope respecto a los valores.length para no poder agregar elementos? Ok, bueno, si decimos que valores es mayor o igual a valores.length, entonces significa que el arreglo ya está lleno. Si está lleno, entonces terminamos la ejecución del método. En caso de que no esté lleno, agregamos ese elemento. Y con esto ya tendríamos terminado nuestro método add. Vamos a implementar otro método más. Este otro método me va a permitir obtener el elemento en la posición n de nuestro arreglo. Este sí va a tener algo que regresar, nos va a regresar el elemento en la posición n. Ok, entonces vamos a definirlo. Nos va a regresar un objeto de tipo t. Vamos a llamarlo getT y nos recibe parámetros. Ok, entonces recuerden que los accesos válidos a un arreglo y acceder a los elementos de un arreglo se puede hacer en tiempo constante. Para hacerlo más interesante vamos a hacer este método en tiempo lineal. Y la forma en la que lo podemos hacer lineal es verificando con cada uno de estos elementos. Entonces voy a decir for int i igual a 0 siempre y cuando i sea menor al tope, porque recuerden que el tope nos tiene los elementos válidos. Por cada iteración vamos a aumentar una unidad ahí. Y lo que vamos a hacer, más bien aquí, no, sí, está bien. Lo que vamos a hacer es verificar, bueno, más bien este for ya nos está dando el recorrido básicamente. Vamos a comenzar con i igual a 0 y cada vez que nosotros nos movamos vamos a encontrar este elemento. Entonces este getT de hecho necesita un parámetro. Recibe, vamos a llamarlo n, la posición a obtener. Y aquí vamos a poner un if. Si resulta que i es igual a n, que es la posición que queremos, pues lo que vamos a hacer es regresar el elemento en esa posición, que sería valores en la posición n.
Y listo, con esto ya lo tenemos. En caso de que recorra todo y nunca se encontró esa n, de hecho acá me faltó pasarla como parámetro. Si eso sucede, entonces, bueno, si más bien se recorrieron todos los elementos y nunca se llegó a ese elemento, pues entonces vamos a decir que esto va a ser un return null. Y con esto ya tendríamos implementado este método. Ok, entonces vamos a probarlo. Vamos a crear un método main. Y en este método main voy a crear un contenedor. Entonces este contenedor para las pruebas va a ser un contenedor que va a estar almacenando integers. Lo voy a llamar contenedor. Y esto va a ser igual a un nuevo contenedor que va a almacenar 10 elementos. Ok, pues ahí lo tenemos. Vamos a agregar nuevos elementos. Esto recuerden que lo hacíamos con el método add y recibíamos una t que corresponde al valor que queremos agregar. Vamos a almacenar un 1 en principio. Para otros casos vamos a almacenar acá un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6. Ok, ahí lo tenemos. Podríamos de hecho también por acá regresar public. Más bien este método lo que va a hacer es decirme regresa la cantidad de elementos dentro de el contenedor. Recibe como parámetro, de hecho no recibe nada como parámetro, pero sí va a regresar un valor que van a ser la cantidad de elementos. Vamos a definir ese método, va a regresar un entero, vamos a llamarlo getSize. Y si se dan cuenta, el tope en realidad es el que me está almacenando la cantidad de elementos que están agregados dentro de un arreglo. Entonces con eso ya podemos tener este valor. Ok, una vez que ya tenemos agregados nuestros valores, lo que vamos a hacer es recorrerlo e imprimir esos valores. Ok, entonces por acá vamos a tener un for int i igual a 0. Siempre y cuando i sea menor a contenedor.getSize. Ahí está. Y por cada iteración lo que vamos a hacer es aumentar una unidad ahí. Ok, entonces vamos a imprimir los elementos que están ahí. Entonces aquí lo que vamos a imprimir son los elementos. Vamos a tener contenedor en la posición getT y aquí le vamos a pasar ahí. Vamos a ejecutarlo para ver qué es lo que nos está regresando y ver si no tenemos errores. Ya nos encontramos en el tercer ejercicio de este curso. Vamos a ejecutarlo con javac y después vamos a ejecutarlo con Java solamente. Y si se dan cuenta, aquí ya tengo mis elementos que van de el 1 al 6, que son justamente los elementos que yo agregué dentro de este arreglo. Ok, entonces vamos a ver la complejidad de recorrer los elementos que están contenidos dentro de esta estructura. En principio, este size va a depender de la cantidad de elementos que tiene un contenedor. La cantidad de elementos que tiene un contenedor en realidad va a ser n, va a ser un valor lineal, ¿ok? Entonces esto se va a ejecutar n veces dependiendo de la cantidad de elementos del contenedor. Ok, por cómo implementamos este método para poder obtener un elemento que esté en el contenedor, esto tiene complejidad constante, porque recuerdan que recorríamos hasta encontrar ese elemento en esta parte. Entonces, este método también tiene complejidad lineal. Entonces, esto se recorre n veces. Es decir, que el recorrido final nos está tomando complejidad n por n, que es una complejidad cuadrática.
Ok, pues suena a que recorrer una estructura de datos de esta forma pues no sería lo más eficiente, ¿no? Y de hecho muchas estructuras de datos tienen aquí su método get, pero este método get es lineal. Y si nosotros ese método get para imprimir los elementos lo ejecutamos n veces, pues por lo general, si lo recorremos de esta forma, la complejidad que nos va a tomar recorrer todos esos elementos va a ser cuadrática. Aquí es donde nacen los iteradores. Entonces vamos a crear un iterador. Vamos a llamarlo public class iterador del contenedor, y esto va a estar recibiendo un objeto que es de tipo T, y vamos a decir que implementa iterator. Ahí está. Y este iterator también está recibiendo un objeto que es de tipo T. Ok, si se dan cuenta, aquí en la definición de esta clase me está marcando un error. Y ese error me lo está marcando porque cuando nosotros tenemos un iterador, tenemos que implementar al menos dos métodos que son importantes. Y aquí justamente me dice cuáles son esos dos métodos. Me dice que este método, el primero se llama hasNext, el segundo se llama next. El método hasNext lo que nos permite saber es si existen siguientes elementos a partir de una posición de una estructura de datos. Entonces, si existen elementos por recorrer, hasNext regresa true. Si ya no existen elementos por recorrer, hasNext regresa false. Next lo que hace es mover el iterador a una siguiente posición para poder recorrer los elementos. Entonces esos son los dos métodos que tenemos que implementar en este caso. Vamos a ponerlos por aquí. Vamos a sobreescribir el método. Aquí otra cosa muy importante es que el método hasNext recibe, más bien el método hasNext lo que hace es regresar un boolean. Entonces vamos a definirlo con un boolean y se llama hasNext. Entonces ya con esto tenemos implementado un método hasNext. Vamos a implementar por otra parte el método next. El método next lo que hace es regresarme el siguiente valor a partir de una posición. Y este método, como está trabajando con genéricos, pues tiene que regresar un genérico que corresponda con el tipo de datos que estamos creando. Entonces, aquí vamos a decir public T, que es el objeto genérico con el que está trabajando esta clase, y lo vamos a llamar next. Vamos a regresar un objeto nulo por el momento para que pueda compilar. Entonces, estos son los dos métodos importantes que tenemos que implementar dentro de un iterador. Aquí tenemos el método next, que me va a regresar el siguiente elemento a partir de una posición, y el método hasNext, que me va a decir si existen elementos por recorrer dentro de una estructura de datos. Ok, entonces vamos a crear el método constructor. Crea un nuevo iterador. Y va a recibir algunos parámetros. Vamos a ver cuáles son. Iterador, contenedor. El primer dato que vamos a recibir es la estructura que queremos recorrer. En este caso, la estructura que queremos recorrer pues tiene esta forma. Ok, entonces voy a copiar de hecho esto de aquí, porque esa es la estructura que se le va a pasar como copia para poder recorrer los elementos. Entonces voy a tener mi conjunto de valores, y esto va a ser un arreglo de elementos genéricos que aquí los estoy nombrando como objetos de tipo T. Ok, ahí lo tenemos. Entonces eso es lo primero que necesitamos. El arreglo con los valores a recorrer. Entonces aquí vamos a pasarle ese arreglo, que es un arreglo de objetos de tipo T, y aquí le pasamos el array. Entonces valores va a ser igual a
AR. Ok, pues ya tenemos aquí el arreglo que vamos a recorrer. Necesitamos otra cosa. Necesitamos saber cuál es el tope para saber hasta dónde vamos a recorrer estos elementos. Entonces por acá le voy a pasar también ese tope. Paran tope, el tope de los elementos válidos por recorrer. Ahí está. Ese tope, recuerden que es un objeto de tipo int. Entonces ahí lo tenemos. Y thisTope va a ser igual a tope. Y por acá tenemos que definir a tope. Vamos a tener public int tope. Listo, ya está. Y además necesitamos otra cosa, el iterador. Este iterador nos tiene que servir para ir recorriendo cada uno de los elementos que nosotros necesitamos recorrer dentro de este arreglo. En particular, aquí tenemos que pensar cuál es el tipo de datos que mejor nos conviene para recorrer cada uno de estos elementos. Puede ser un nodo, puede ser un entero, puede ser cualquier otro tipo de datos. En este caso es un entero. Entonces, aquí le voy a llamar apuntador. Este va a ser nuestro iterador. Este va a ser el objeto que nos va a permitir recorrer nuestros elementos. Entonces vamos a llamarlo apuntador. Y en principio nuestro apuntador va a comenzar a recorrer desde el principio de nuestro arreglo. Ese es el elemento en la posición 0. Entonces thisApuntador va a ser igual a 0. Y ahí lo tenemos. Ahora vamos a implementar estos métodos. El método hasNext y el método next. Vamos a comenzar a pensar cómo es que estos métodos nos van a ayudar para recorrer estos elementos. Vamos a comenzar con el método next, hasNext. ¿En qué casos podemos saber si aún existen elementos por recorrer? ¿Y en qué casos podemos saber si ya no existen elementos por recorrer? Podemos hacer una verificación. Los elementos que aquí nos pueden servir para saber si aún existen elementos por recorrer, en principio pues es el apuntador. El apuntador, recuerden que va a ser nuestro iterador. Es nuestra variable auxiliar para poder permitirnos recorrer la estructura. Entonces, ¿cómo tiene que ser el apuntador respecto a la información de la cantidad de elementos que se encuentra dentro de nuestro arreglo? Si recuerdan, el tope es el que contiene esa información. Entonces, ¿cómo tiene que ser el apuntador respecto al tope? Si nosotros decimos que si nuestro apuntador es mayor o igual a tope, entonces significa que ya llegamos a un punto en el que ya no podemos recorrer elementos, porque al menos el apuntador ya es igual al tope. Si el apuntador ya es igual al tope, significa que ya recorrimos todos los elementos a partir de la posición 0 hasta el tope menos 1, porque recuerden que el tope está almacenando la posición siguiente de un elemento que no es nulo. Ok, entonces si esto sucede, significa que ya no hay más elementos por recorrer. Entonces, en este caso, regresamos un false. En caso de que esta condición no se cumpla, acá abajo vamos a regresar un true. Que hecho aquí a mí me gusta bastante esta sintaxis, que si un controlador de flujo solamente tiene una línea dentro de su cuerpo en las llavecitas, podemos omitir las llavecitas. Y Java sabe por default que si no tiene llaves, únicamente va a tomar en cuenta la siguiente línea a partir de su definición. Entonces, si apuntador es mayor o igual a tope, solo va a tomar esta línea, return false. En caso de que esto no se cumpla, significa que sí hay elementos por recorrer y regresamos un true. Con esto ya tenemos implementado nuestro hasNext. Vamos a implementar ahora nuestro next. Recuerden que el método next lo que hace es mover un elemento, bueno, más bien mover el apuntador a un siguiente elemento y regresar ese elemento. Entonces, lo que vamos a hacer es algo bastante similar a lo que hicimos con el método inserta. Vamos a regresar lo que está en valores, pero esta vez en el apuntador. Y una vez que lo regresamos, también hay que aumentar el apuntador. Entonces, apuntador más más. Aquí recuerden, hay una gran diferencia entre tener más apuntador y tener
apuntador más. Para este caso, lo primero que queremos hacer es utilizar el valor y después aumentarlo. Entonces, esta es la sintaxis correcta para lo que queremos hacer. Y listo, con esto de hecho ya tenemos implementado nuestro método next, y en conjunto ya tenemos implementado nuestro iterador. Ahora necesitamos una forma de poder utilizar este iterador. La forma en la que lo vamos a hacer es creando un método que nos permita usar un iterador. De hecho, aquí hay otro error, vamos a ver qué es. Bueno, luego lo revisamos. Aquí lo que vamos a hacer es tener un método que nos permita crear un nuevo iterador. No va a recibir parámetros. Lo único que sí nos va a servir es que nos va a retornar un nuevo iterador. Entonces esto nos va a regresar un iterador contenedor, que de hecho aquí podemos decir que únicamente nos regrese un iterator. Y este iterador va a estar almacenando objetos que son de tipo T. Vamos a decir crea iterador o create iterator, podría llamarse mejor, que no recibe parámetros y lo único que va a hacer es crear un nuevo iterador. Entonces return new iterador contenedor, y aquí en este arreglo lo que le vamos a pasar son los valores, y el tope de hecho se queda tal cual porque acá también se llama tope. Entonces listo, ya tenemos un método que nos permite crear nuestros iteradores. Vamos a ponerlo a prueba en esta parte de abajo. Prueba el iterador. Ok, ya lo tenemos. Para poder crear un iterador vamos a apoyarnos de un objeto que sea de ese tipo, de un iterator. En este caso, nuestro iterator queremos que esté almacenando integers. Iterador. Y esto va a ser nuestro iterador. Y esto va a ser igual a contenedor.createIterator. Es decir, necesitamos un iterador que contenga la información de lo que está almacenado en esa estructura. Es decir, estos elementos que ya agregamos previamente. Ok, y ahora para poder recorrer un iterador, vamos a apoyarnos de los métodos que implementamos, del método hasNext y del método next. Entonces vamos a poner while iterador.hasNext, es decir, mientras que en mi iterador aún hay un siguiente, entonces ejecutamos esto. Y lo que vamos a hacer, vamos a imprimir de hecho lo mismo que tenemos arriba, pero utilizando el iterador. .println. Ahí está. Y entonces iterador.next. Recuerden que lo que hace next es regresarme el valor que esté en esa posición y además mover el apuntador una posición. Entonces por acá voy a poner un mensaje. System.out.println, que nos permita saber a partir de dónde estamos recorriendo con la forma habitual, con un for, y recorrer con un iterador. Entonces acá va a ser recorrido con iterador, y acá vamos a ponerle un mensaje que esto va a ser un recorrido con un for. Y listo, ya lo tenemos. Vamos nuevamente a ejecutar esto. Vamos a compilarlo. Y vamos a ejecutarlo. Y si se dan cuenta, tenemos exactamente el mismo resultado. Este recorrido fue con un for. Este otro recorrido fue con un iterador. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de tener un iterador? La complejidad, para poder saber si tiene un siguiente, va a ser de 1. Sin embargo, este while, esto lo estamos recorriendo, lo estamos verificando varias veces. En realidad lo estamos verificando n.
Y lo estamos verificando n veces porque es la cantidad de elementos que nosotros tenemos dentro de nuestra estructura. Ok, ahora regresar y mover el iterador de hecho es constante. Entonces podríamos decir por acá abajo que la complejidad de recorrer esta estructura con un iterador bajó de una complejidad cuadrática a una complejidad constante. Esa es la ventaja de los iteradores, que si nosotros tenemos una estructura de datos que nos permite acceder a sus elementos, pero en tiempo lineal, nosotros podemos bajarle esa complejidad a una complejidad constante de esta forma, utilizando los métodos hasNext y el método next. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una prueba más interesante para ver que esto está funcionando correctamente. Y la prueba que vamos a hacer es una prueba similar a la que hicimos la primera clase. Vamos a usar CurrentTimeMills para verificar estos datos que estamos diciendo. Entonces, por acá vamos a crear un long inicio. Que hecho, este long inicio lo voy a declarar después del print para que no tome tiempo del print. No me interesa tomar tiempo del print. Solo quiero saber cuánto tiempo se tarda en recorrer de esta forma y cuánto tiempo se tarda en recorrer de esta forma con exactamente la misma cantidad de datos, y ahorita le vamos a agregar más para que esto sea más interesante. Entonces long inicio va a ser igual a system.currentTimeMills para calcular el inicio, y una vez que termina vamos a calcular el fin, y esto va a ser a system.currentTimeMills, y después vamos a poner un mensaje con un system.out.println y vamos a decir que el recorrido con un for se tardó esta cantidad de tiempo. Recuerden que para poder saber cuánto tiempo se va a tardar, lo que hacíamos era tomar el fin y le restábamos el inicio. ¿Ok? Entonces, algo similar voy a hacer, pero para el recorrido con un iterador. Después del mensaje le voy a colocar el long inicio 2 y también le voy a colocar el long fin 2. De hecho, este mensaje también lo necesito. Y voy a decir que el recorrido con un iterador se tardó fin 2 menos inicio 2. Y ahí lo tenemos. Vamos a ejecutar esto. Vamos a compilarlo primero para ver que no hay errores. Y aquí nos dice que el recorrido con un for se tardó 9 milisegundos. Y el recorrido con un iterador se tardó 4 milisegundos. Lo cual está haciendo lógica, está haciendo razón a lo que estábamos comentando. Con un for se tarda más a recorrer los elementos que con un iterador. Vamos a hacer algo un poco más grande. En lugar de tener 10 elementos, vamos a probar con 100. De hecho, por acá voy a poner una variable que sea la cantidad para no estar moviendo esta variable todo el tiempo. Y aquí le vamos a poner cantidad. Y por acá vamos a crear un for que nos permita llenar este contenedor. Entonces vamos a tener un int j, lo voy a llamar j para no tener problema, siempre y cuando j sea menor a cantidad. Y de hecho aquí es j, y cada vez que nosotros iteremos vamos a aumentar una unidad a j. Entonces voy a pasar esto para acá, esos de aquí los voy a eliminar, ya no son necesarios. Y lo que voy a hacer es agregar el elemento j dentro de este arreglo. Y listo, ya tenemos un contenedor con 100 elementos. Vamos a ver nuevamente. Noten que aquí la creación y el llenado de este contenedor no lo estoy tomando como parte de este CurrentTimeMills. Lo único que me interesa de este CurrentTimeMills son los recorridos, tanto con el for como con el iterador. ¿Ok? Entonces no estoy tomando en cuenta este for dentro de los CurrentTimeMills porque no es algo que nos interese para esta práctica. Pero pues ahí está. Entonces ya contenedor
Ok, y ahí lo tenemos. De hecho, no quiero imprimir esos elementos por el momento. Entonces, vamos a crear otra línea. Vamos a comentar esta. Y solamente vamos a acceder a ese elemento. Mismo caso para este ejemplo. Vamos a comentar esta línea. Y aquí solamente voy a acceder al siguiente. Y obtener ese elemento, claro. Solo para que no se estén imprimiendo estos valores. Ok, entonces, pues aquí ya tenemos algo más interesante, ¿no? De hecho, lo que estaba haciendo que se tardara era la impresión. Eso es muy interesante. La impresión cuesta demasiado en la complejidad. De hecho, con 100, pues se pueden dar cuenta que ambos se tardaron 0 milisegundos. Vamos a aumentar ese valor. Vamos a aumentar este valor a 1000, por ejemplo. Y si se dan cuenta, con un for ya se tardó 3 milisegundos. Y con el iterador le sigue costando 0 milisegundos. De hecho, aquí, para que sea un poco más descriptivo, vamos a ponerle la palabra milisegundos. Y también al mensaje de abajo. Y ahí está. Vamos a aumentar este valor para realizar más pruebas. Vamos a realizarla con 10.000. Con un contenedor de 10.000 elementos. Y pues ahí lo tenemos. El for, el recorrido de esos 10.000 elementos con un for, se está tardando 28 milisegundos. Únicamente para el recorrido. Noten que esto es un recorrido únicamente. No estoy realizando ninguna otra operación. Porque si estuviera realizando alguna otra operación con estos elementos, obviamente se tardaría más tiempo. Entonces, esto es solamente para el recorrido. Y noten que con un for se está tardando 28 milisegundos a comparador de un iterador. Entonces esa es la super ventaja de los iteradores. Los iteradores mejoran muchísimo la complejidad en tiempo para recorrer estos objetos. Vamos a aumentar solamente para hacer más pruebas. Vamos a ponerle 20.000, puede ser. Ok, entonces ya tenemos 92 milisegundos contra 4 milisegundos. Vamos a aumentarlo solamente para hacer más pruebas interesantes y ver hasta dónde podemos llevar esto. Y aquí se nota demasiado más la diferencia. Con un for se está tardando 189 milisegundos. Y noten que con un iterador apenas está llegando a los 3 milisegundos, lo cual es bastante bueno a comparación de 189 milisegundos. Vamos a explotarlo demasiado más. Con 70.000 elementos. Y pueden notar algo demasiado más interesante. Con 70.000 elementos se está tardando aproximadamente 956 milisegundos con un for. Pero se está tardando 4 milisegundos con un iterador. Lo cual pues le da mucha ventaja a los iteradores. Vamos a hacer una última prueba. Solamente por diversión. Vamos a probar esta vez con 100.000 elementos. Y si se dan cuenta, ahí ya le costó un poco más de tiempo a nuestro for. Nuestro for para recorrer esos 100.000 elementos se tardó 1797 milisegundos, lo cual es demasiado en tiempo computacional. Imagínense si ahora tuviéramos un contenedor de muchísimo mayor cantidad de elementos. Se tardaría muchísimo más y no sería nada eficiente. A comparación de un iterador que apenas le está costando 4 milisegundos con esta gran cantidad de elementos. Entonces pueden notar aquí la diferencia entre tener un iterador y tener un recorrido normal sobre una estructura de datos. Entonces ya vimos dos temas demasiado interesantes esta semana. Ya vimos qué son las clases genéricas, para qué nos van a servir y cómo nos van a ayudar a implementar nuestras estructuras de datos. Y ya vimos los iteradores, también ya vimos su ventaja y cómo nos van a ayudar a mejorar la eficiencia en tiempo del recorrido de estas estructuras, lo cual me parece bastante bueno. Aquí pueden ver que nos estamos enfocando mucho a la complejidad computacional. Vamos a ver que implementar de forma eficiente estos métodos y los métodos que están involucrados en una estructura de datos
van a ser demasiado buenos para tener eficiencia dentro de esas estructuras. Entonces, por el momento eso es todo por esta clase. Recuerden que si tienen cualquier duda pueden enviarme un mensaje, pueden enviarme un correo y estoy pendiente a las dudas que puedan surgir.